la época, Sí, muy como de los bien, elementos que uno usaba para modificar algunos. Eso. bien. Bueno, eh, hoy vamos, ¿te contestó algo, Aleja? Le escribí, no, pues le llegan los mensajes, pero no me... Bueno, bueno, vamos a abordar hoy algo que a mí me parece importante desde el punto de vista pues, de lo que estamos haciendo de arquitectura y de diseño, y es más o menos como lo que tiene que ver, más o menos no, es lo que tiene que ver con estilos contemporáneos de diseño, desde la arquitectura y desde la arquitectura como las estructuras que conocemos, volviendo retomando ya, yo la clase pasada les decía que no solamente era la arquitectura de edificios y edificaciones, sino que la arquitectura era como el pensar el espacio. Entonces vamos a hablar hoy eh, un poco de los diferentes estilos de diseño contemporáneo que hay en la arquitectura. ¿Por qué me remito solamente como al diseño moderno y al diseño contemporáneo? Porque verdaderamente, digamos que la tendencia y todo lo que nos, y todo lo que tiene que ver con el diseño desde el punto de vista de los eventos, pues tiene que ser tiene que ser por lo general algo que esté, que tenga mucha vanguardia, ¿sí? Que estemos hablando de cosas eh, que verdaderamente están en tendencia. Sí, entonces desde ahí pues aparecen obviamente materiales, aparecen insumos, aparecen formas, colores, texturas, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo de, de formas y la concepción de espacios y digamos de que desde cierto punto de vista también cómo están concebidos estos diferentes estilos de diseño para, pues para lograr los espacios que tenemos hoy en día. Bueno, ¿qué le pasa a Santiago que va y viene? Bien. Antes de que me digan algo del contenido del Moodle, resulta que me hicieron auditoría e hice todo mal. Lo monté como no era. Entonces, pues me bajaron el contenido. Lo estoy reorganizando para montarlo. De hecho, ahorita tengo que hacer todo eso porque tiene que quedarme montado todo eso el día de hoy. Bueno, entonces, dentro de los estilos arquitectónicos contemporáneos, digamos que como los estilos más representativos o a lo que más tenemos acceso nosotros, podemos hablar desde ese punto de vista del minimalismo, el constructivismo, el expresionismo estructural y el pluralismo. Estas son como las cuatro corrientes más importantes que se han desarrollado en los últimos tiempos. Cuando hablo de los últimos tiempos estoy hablando más o menos a partir de 1930. Es importante tener en cuenta pues que los periodos de tiempo que se manejan cuando hablamos de arquitectura, pues abarcan más o menos, abarcan el tiempo en términos de generaciones. Entonces, cada uno de estos estilos arquitectónicos, pues está enmarcado dentro de una generación que aún sigue siendo vigente. Estamos hablando de que una generación, más o menos, abarca un término en tiempo de unas 3 décadas. Estamos hablando de 30 años,
es el tiempo en el que más o menos se genera o existen o aparecen las generaciones. Entonces, desde ahí empezamos con el minimalismo. El minimalismo, el minimalismo, el minimalismo en la arquitectura siempre se ha caracterizado por tener un orden y una jerarquía en sus formas. Cuando hablamos de orden y jerarquía, estamos abordando desde el punto de vista no sé si ustedes vieron con Carolina el tema de las leyes de la Gestalt. Yo creo que eso sí lo vieron con ella. Simetría, asimetría. A ver, ¿recuerdan? ¿Verdad? No me acuerdo. Pues, Bu- mm, no sé, no me Bueno, acuerdo. espérenme un momento. Les, les muestro. Busquemos algo. Hagamos un paréntesis de eso porque sí me parece importante. Sí me parece importante. Bueno, a ver si encontramos aquí algo que nos las define rápidamente. Bueno, la ley de la Gestalt, pues la Gestalt fue una escuela que estudió más o menos por allá en inicio de los mi- de- del siglo pasado, cómo la forma, o sea, de qué manera el cerebro, ¿sí? lee lee los elementos visuales, o sea, cómo entiende el cerebro la forma, ¿sí? Hay varios elementos. Miremos esta que está interesante. Bueno, a ver, yo cojo esto aquí y me lo llevo para acá. Y lo ponemos aquí en una diapositiva. Bueno, entonces las leyes de la Gestalt, ¿sí? Son la manera, fue una escuela que estudió la manera en cómo el cerebro admite las formas y lee las formas. O sea, cómo entendemos el lenguaje formal en el mundo. Adicionalmente, pues aquí en este tema participaron filósofos, obviamente psicólogos, psiquiatras, bueno, toda la gente que estuvo relacionada pues con el tema del pensar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera ley, es la ley de la proximidad, que habla que en la medida en la que los objetos o los elementos estén próximos unos a otros, el cerebro los va a entender como similares. Entonces, digamos que es mucho más fácil es mucho más fácil para el cerebro entender estos elementos, ¿sí? Porque son próximos en su forma y en su acercamiento. Entonces, hay una lectura mucho más sencilla. La segunda es de dirección común o de movimiento, también se conoce así, en donde a partir de la secuencia en posiciones y en algunos momentos en tamaño, ¿sí? El cerebro logra la lectura de los elementos. Básicamente, desde lo que estamos hablando de los estilos arquitectónicos, el minimalismo trabaja o aborda el diseño desde, desde la proximidad, desde la dirección común y desde el fondo y la figura, ¿sí?
Este tema del fondo y la figura pues tiene que ver mucho también como con el contraste, sí, y la complementariedad de los colores y de las formas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Sara, qué le habrá pasado a Santiago? Bueno, entonces el minimalismo se caracteriza por tener un orden y una jerarquía, ¿sí? Para generar unidades de diseño simple. La idea desde el minimalismo, la idea básica del minimalismo es quitar todo lo que sobra, sin olvidar el tema de la funcionalidad. Es uno de los estilos, digamos que pues, desde lo que, a título personal, ¿sí? Desde el punto de vista del minimalismo, pues para mí es como uno de los estilos que más me gustan. Siempre me ha gustado mucho como las formas muy sencillas, las líneas muy limpias. Utiliza mucho las formas geométricas racionales. Entonces, a partir de ahí trabaja, por lo general, cuando vemos el minimalismo, casi que todas las estructuras y todos los desarrollos que se hacen desde ahí se trabajan a partir de cuadriláteros, ¿sí? Los cuadriláteros, pues son, a ver, ¿cuáles son los cuadriláteros? ¿Qué recuerdan de eso? A ver, Sara. ¿Cuáles son Láteros son los que tienen cuatro lados. los que tienen cuatro lados? Sí, pero ¿cuáles son? No sé si Lado, el cuadrado, el, el, el rombo entra ahí. el cuadrado, el rombo, claro. Cuadrado, rombo, El figuras. el trapecio, toda la figura de cuatro Ujú. lados, pues es un cuadrilátero. Pero digamos que desde las figuras geométricas racionales, ¿sí? Encontramos el cuadrado, el rectángulo, eh, el cuadrado, rectángulo, trapecio, rombo. Me faltan dos. Cuadrado. Bueno, fi- elementos de cuatro lados. Eh, y se caracteriza también por generar dentro del espacio espacios muy abiertos y muy generosos que se presten pues como para habitarlos. Desde los materiales, pues prácticamente todo el tema de la arquitectura contemporánea trabaja pues materiales de última generación. Cuando hablo de materiales de última generación, estoy hablando, por ejemplo, acero inoxidable, vidrio, en algunos casos el titanio, el uso de materiales que simulan la madera, como todos los materiales aglomerados, eh, que tienen una fórmica y que tienen pues como este tipo de acabados, ¿sí? Que simulan las texturas de la naturaleza. Básicamente, desde el punto de vista de los colores, digamos que el blanco pues es como el color predominante, o los tonos muy claros, ¿sí? O sea, colores, casi que todos los colores, pero en tonos muy claros, ¿sí? Sin embargo, el blanco es como blancos o negros, ¿sí? O sea, digamos que son temas desde los extremos que se utilizan en este tipo de arquitectura. Bueno, entonces miren, por ejemplo, aquí les traigo varios ejemplos para ir hablando de ellos. Desde lo que les decía ahorita, miren que básicamente lo que tenemos aquí en esta imagen esto es una casa, ¿sí? ubicada en una tundra desértica en Europa. Miren que esto está compuesto a partir de cuadrados y rectángulos, ¿sí? El espacio está dado y está construido a partir de esos elementos. Espacios muy abiertos, espacios muy generosos, ¿sí?
el blanco como un color predominante, adicionalmente el uso de los elementos maderables o de elementos que tienen, eh, que simulan pues los materiales naturales. Desde el punto de vista de las formas y las texturas, mire que en esta imagen, por ejemplo, todos las superficies, ¿sí? Son superficies limpias, lisas, ¿sí? Sin ese tipo, pues, como sin texturas, ¿sí? O sea, abordan la simplicidad máxima de la forma. ¿Mm? Esta es una visual nocturna del mismo espacio. Miren que al interior los espacios son totalmente generosos desde el minimalismo. La idea es prácticamente que no hayan casi que ni siquiera muros divisorios. ¿Sí? O sea, el espacio está dado el uso del espacio está dado por su funcionalidad. ¿Sí? No está separado ni dividido por muros que nos hagan pasar o que nos den la entrada o que nos den el movimiento de una sección a otra o de una parte a otra. Miren la manera en la que se relacionan, ¿sí? Los elementos este es el tema, por ejemplo, de la jerarquía que les hablaba ahorita en un inicio, porque el minimalismo aborda eso. Entonces, la jerarquía de las formas va de mayor, ¿sí? Si lo ven aquí en el exterior, de mayor a menor. A menor, aquí en este caso es este vano que hay aquí, en donde está funcionando pues la barra de la cocina. Este es un espacio de la cocina. Entonces, miren que estos espacios rectangulares, como los tenemos desde acá, estos espacios rectangulares arrancan desde el inicio, desde la parte exterior de la estructura y van avanzando, ¿sí? Ay, me fui para donde no era. Y van avanzando hacia el interior de la estructura, trabajando a partir de las mismas formas. Entonces, miren, por ejemplo, una de las cosas que hace el minimalismo es que rompe eh, con los elementos que hay, con los elementos que hay a su alrededor, porque precisamente de una u otra manera, la arquitectura siempre ha tratado como de trabajar en una simbiosis con el espacio, ¿sí? O sea, los, 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 los edificios, las edificaciones, y los desarrollos arquitectónicos siempre han tratado de estar eh, en una relación con el espacio, con el entorno en donde van a ser emplazados. Lo que no sucede con este tipo de arquitectura, que, desde lo que son, desde lo que son, y qué pena muchachos, que es que aquí tenemos una mascota recién llegada y las gatas le están dando su merecido. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, el minimalismo y prácticamente que todas estas corrientes de las cuales vamos a hablar rompen con ese paradigma. De una u otra manera, pues los espacios generados no están en relación con el emplazamiento, ¿sí? Rompen como con el estar ahí, como con el pertenecer a ese tipo de espacios y de lugares. Sin embargo, miren que volvemos a las mismas formas. Esto son formas de cuadriláteros, ¿sí? Todas son formas de cuadriláteros que van desde el exterior al interior, grandes espacios, grandes ventanales, grandes eh, elementos que nos permiten una visual profunda y una visual a lo lejos dentro del espacio. Esto que estamos viendo aquí corresponde es el interior de esto, como para que tengan un poquito de contexto. Entonces miren que los espacios están simplemente dados para ser habitados, ¿sí? No para ser habitados por los objetos ni estar llenos de objetos, sino simplemente para ser habitados por el ser humano, ¿sí? Desde un punto de vista de simplemente estar ahí. Este tipo de arquitectura, digamos que sus inicios
sus inicios se dan a finales de los 50 y tiene mucho arraigo y tiene mucho desarrollo en los 70. ¿Sí? En los 70 todo lo que fue la arquitectura danesa y todo lo que fue parte de la arquitectura de los Países Bajos, Holanda, por allá por Alemania, todo, todo esto se dio por esta zona. Tiene mucha relación y tiene mucho que ver el auge y la aparición de este tipo de arquitectura también eh, por la posguerra, ¿sí? La posguerra, después de, una vez termina la Segunda Guerra Mundial, pues primero no habían fábricas manufactureras para producir cultura material. Cuando hablo de cultura material, estoy hablando mobiliario, estoy hablando sillas, mesas, eh, elementos para la mesa servida, bueno, en fin, porque pues obviamente todo el tema de infraestructura y de y todo el tema industrial pues fue volcado se convirtió en maquinaria de guerra. Entonces pues no habían verdaderamente, desde el punto de vista de cultura material, em, empresas o sí, empresas de manufactura que realizaran lo que tenemos nosotros hoy en día en nuestras casas. Y adicionalmente a eso, pues desde ahí también eh, no se conseguían mucho material y muchos elementos como para hacer acabados, ¿sí? Y como para hacer construcciones que tuvieran pues grandes desarrollos desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Entonces también el minimalismo se da por eso. Estos ya son stands, ¿sí? Estos ya son stands, o sea, ya es esta tendencia de la arquitectura llevada a los eventos. Entonces miren que básicamente tiene las mismas, o sea, conserva los mismos elementos constructivos que se traen desde la arquitectura, pero ahora tienen un carácter funcional bastante importante y también un carácter y un tema de marca, o sea, un tema de marca muy profundo en el desarrollo arquitectónico de, de las formas, ¿sí? Entonces, miren que aquí se siguen repitiendo los cuadriláteros. Eventualmente, desde el punto de vista de los eventos, hay algunos, se pueden ir mezclando como algún tipo de elementos adicionales para complementar el diseño. Porque miren que aquí tenemos unas formas curvas, ¿sí? Que si fuéramos juiciosos para el desarrollo de la del estilo arquitectónico minimalista, pues no tendrían cabida este tipo de formas. Sin embargo, pues el diseño para los eventos pues nos permite y necesita que implementemos otro tipo de formas y que complementemos los diseños con otros desarrollos. Miren, desde el punto de vista del uso de la marca, ¿sí? Lo sobrio y lo minimalista, valga la redundancia, que es el uso del material gráfico, ¿sí? Básicamente aquí estamos trabajando con dos colores, ¿sí? No hay elementos pues que se vayan desde el punto de vista gráfico que tengan como un desarrollo mucho mayor, ¿sí? Se trabaja a partir de el contraste, del claro oscuro, de la forma y la figura que está muy relacionado con esto de acá, ¿sí? Fondo y figura. Si ustedes se dan cuenta, miren aquí en esto, en la representación aquí de la L, miren cómo, hablando del fondo y la figura, se logra desarrollar este tipo de figuras y este tipo de diseños. Miren que volvemos, aquí es totalmente relevante el tema de de la conceptualización, ¿sí? Tener en cuenta desde este punto de vista el asunto del concepto, obviamente todo el tema de abstracción de formas, ¿sí? Para traerlas y convertirlas en un stand, pues es importante. Aquí hay otro ejemplo clarísimo de lo que es el minimalismo, a pesar de que aquí hay unos elementos
que rompen un poquito, al igual que este elemento que hay aquí, que tiene estas formas curvas. En este ejemplo que vemos aquí, todo el uso de estas mamparas en el espacio, pues digamos que no corresponden directamente a lo que podríamos hablar del minimalismo, ¿sí? Porque pues precisamente lo que hace es agregar demasiados elementos. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño, termina complementando y generando algunos ambientes eh, desde el punto de vista del diseño. Miren que vuelven al uso en este caso específico, al uso del blanco absoluto. Aquí es el negro absoluto, ¿sí? Pero es como el uso desde el punto de vista del uso de la paleta del color, es algo muy básico. Ustedes recuerdan, cuando hablaban con Carolina, ustedes recuerdan el brief de diseño, de qué estaba compuesto el brief de diseño. Creo que también lo hablamos en el semestre pasado. ¿Recuerdan de qué partes está constituido el brief de diseño? ¿Recuerdan qué es un brief de diseño? Es lo que es similar al mood board. Sí, no. El mood board, sí señor, el mood board. Ah, bueno. Entonces sí, creo que sí tenemos más o menos la idea de eso. Bueno, y qué elementos tenía el mood board? Otra vez esta cámara me está molestando. ¿Qué elementos qué elementos o de qué partes está constituido el mood board? Pues nosotros poníamos, era como imágenes, imágenes que representaran como la temática del evento. Ajá. Tenía que tener, Tiene que tener. bueno, tiene que tener los colores que vamos a utilizar, Exactamente. que ya que máximo cuatro, que hay como un color base, un color de contraste, y no me acuerdo el otro, un color neutro, no, Un acento. de acento, epa. Exacto, un acento. ¿Qué más? ¿Qué más era? Profe, Bueno, desde ese mood ella, board. ella nos, ¿Señor? Dime, Sara. ella nos decía también como, pues que si el evento o tenía como una tipografía, como tal esa tipografía. Entonces ella nos decía que también incluye ahí. Exactamente, esos son como los rasgos fundamentales, que esos rasgos pues hacen parte de la marca también. Acuérdense que desde el punto de vista de un evento comercial, pues si bien es cierto que el diseño y la experiencia son importantes, el tema de marca es totalmente relevante. O sea, el tema de la marca es lo más importante que se debe desarrollar. Entonces, desde ese brief de diseño, ¿sí? Miren que si deciden trabajar con un diseño o con una tendencia como el minimalismo, ¿sí? El tema del color y el tema de las texturas, pues digamos que se logra solucionar de manera muy sencilla, por decirlo de alguna manera. O sea, vamos, como se dice vulgarmente, el minimalismo desde ese punto de vista del uso de los colores y las texturas va al grano. Por lo general van a ser superficies lisas, un color predominante, ¿sí? O sea, aquí hay un color predominante. Ni siquiera, miren que aquí, a pesar de que eh, eh, pues de que vemos como estos espacios de madera, ¿sí? Ya aquí esto pasa a ser más allá de un color, que lo es, ¿sí? Porque es un color, vemos toda la coloración beige que brinda la madera, ¿sí? Pero más allá de eso hay un uso de textura, ¿sí? Entonces aquí tenemos un color predominante y una textura predominante, ¿sí? Entonces miren cómo se construyen los espacios a partir de la concatenación, de la unión de cuadrados, ¿sí? De cuadrados y rectángulos, porque esto no es más que eso. Obviamente hay que tener en cuenta desde el punto de vista constructivo que la estructura soporte, que tenga pues como todas las consideraciones técnicas para su funcionamiento, pero desde el punto de vista de lo que es el minimalismo, ¿sí?
lograr formas interesantes y lograr resultados impactantes, eh, pues es muy sencillo, por decirlo de alguna manera. Miren aquí otro ejemplo. Volvemos a lo mismo, dos colores, ¿sí? Aquí el uso de la luz y ahí la aparición como de algunos otros elementos que digamos que enriquecen un poquito la forma, ¿sí? Y el diseño, ¿sí? Por un lado el tema de la marca y por otro lado el tema vegetal, ¿sí? El tema natural. Es muy importante. Si nos damos cuenta, aquí abordan el tema natural desde el uso de la textura y de la apariencia de la madera. Aquí, por ejemplo, se olvidan absolutamente todo el tema natural. Eso es una cosa totalmente tecnológica. Una de las características también importantes del minimalismo es que se va a los extremos, ¿sí? Entonces, desde ahí es que aparecen los contrastes, ¿sí? Porque hay unas estructuras versus unas formas y unos colores en donde cada uno de estos dos elementos son contrarios el uno del otro. Entonces, desde ese punto de vista, pues el minimalismo es, por decirlo de alguna manera, uno de las tendencias o de los estilos de diseño que se utilizan mucho en el diseño, sobre todo de stands, de escenografía, el diseño de pasarelas, ¿sí? Para hacer tarimas. O sea, es una, es una solución rápida, ¿sí? Rápida y con unos resultados estéticos bastante interesantes para hacer propuestas de diseño. Bueno, después tenemos el constructivismo, sí, que esta es de todas estas corrientes, yo creo que es como la más antigua de todas. Esto empezó, esto data más o menos desde 1920, 1910, 1920 y tiene su auge completo, para más o menos la primera la primera parte, o sea, hasta finales de 1930, sí, porque ya después entra el mundo en el tema de la Gran Guerra, aunque a finales de 1900, a finales de los 30, principios de los 40, pues ya habían conflictos bélicos muy complejos en Europa. Entonces el constructivismo se da también y aparece como una tendencia no solo de arquitectura, o sea, estamos hablando de principios del siglo pasado, en donde diseñadores industriales, diseñadores gráficos no existían como diseñadores. En esa época los diseñadores gráficos eran artistas, ¿sí? Eran artistas plásticos dedicados a la pintura y los diseñadores eran arquitectos, ¿sí? Entonces, todo el desarrollo desde el punto de vista de cultura material, si ya sabemos qué es cultura material o no. ¿Les quedó claro qué es la cultura material? Chicos, les pregunto, ¿tienen claro qué es la cultura material? Santiago, Sara, ¿tienen claro qué es la cultura material? Sí, Bueno, entonces desde ese punto de vista del desarrollo y de la creación de cultura material, fueron los arquitectos, ¿sí? Los que eran llamados al desarrollo de objetos comunes. O sea, un arquitecto en esa época desarrollaba muebles, un arquitecto en esa época
era incluso hasta diseñador de modas, ¿sí? Desarrollaba calzados, desarrollaba, bueno, básicamente lo que eran arquitectos e ingenieros mecánicos, eran fueron como los papás de los diseñadores como diseño, como diseñadores como los conocemos hoy en día. Desde ese punto de vista, pues la característica más importante del constructivismo es que utiliza la rotación y la rotación y ¿cómo es que le dice esta palabra, hombre? Se me fue. La rotación y la superposición de diferentes figuras geométricas. El minimalismo, como lo veíamos ahorita, pues abordaba simplemente y se desarrolla prácticamente desde cuadrados y cuadriláteros. Ya el constructivismo coge casi que todas las figuras geométricas y todos los elementos volumétricos para hacer arquitectura y para hacer diseño. La idea es trabajar sobre la rotación de los cuerpos geométricos, o sea, los volúmenes van rotando en el espacio y estos a su vez pues van generando las formas y los espacios. Las paredes y los elementos divisorios que se constituyen pues tienen formas diversas y tienen maneras de encontrarse y de solucionar los espacios de manera muy diversa, a diferencia del minimalismo, que en el minimalismo pues prácticamente los muros y las divisiones y las paredes pues prácticamente que no existen. Desde el punto de vista del constructivismo, sí hay una preocupación por el contexto, por estar ubicado y por tener esta simbiosis con el espacio. Y adicionalmente a esto, busca, no, perdón, me equivoqué, esa es otra, es el pluralismo. El constructivismo también no se detiene a dar soluciones que estén compaginadas con el espacio. Simplemente lo que hace es desarrollar las formas y las figuras. Es lo que en el diseño se conoce como la forma por la forma, ¿sí? El diseño por el diseño. Es algo muy caprichoso. Incluso muchas veces se le ha llamado al constructivismo como la arquitectura del caos, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, estas formas, sí, que no tendrían como una coherencia o una secuencia lógica, ¿sí? Esto simplemente deja volar de alguna manera la imaginación, ¿sí? Y se dan unos resultados bastante interesantes desde el punto de vista del diseño. Entonces miren que esto es como coger como coger el minimalismo y deformarlo, ¿sí? Coger el minimalismo y apretarlo como una hoja de papel. En común con el minimalismo, el constructivismo tiene esa generosidad de los espacios, ¿sí? El uso generoso de los espacios, la limpieza desde los elementos funcionales que hay al interior de las estructuras. Por lo general, las estructuras constructivistas terminan siendo muy similares al minimalismo, porque no son saturadas de muebles y se preocupan directamente por lo formal. Miren, por ejemplo, cómo se solucionan estas paredes o estos techos que llegan acá. El constructivismo también deja un poquito a un lado algo que se llama la ergonomía. O sea, no se concentra tanto en que verdaderamente, absolutamente todos los espacios estén considerados y concebidos para la comodidad y el disfrute del ser humano. Precisamente parte desde todo lo contrario, desde generar algo de incomodidad, desde incluso lo visual, porque miren que visualmente esto causa, lo que digo yo, esto causa controversia mental, porque pues pareciera que no hubiera como un orden lógico en el desarrollo de las formas. Sin embargo,
Sin embargo, desde el punto de vista estético, pues tiene un valor bastante importante, ¿sí? Miren el uso de los espacios, ¿sí? Son elementos, elementos espaciales totalmente limpios. Casi que las soluciones que yo necesito de funcionamiento del espacio, las da el mismo espacio. Miren, por ejemplo, estas gradas que hay acá, ¿sí? Que están construidas, ¿sí? Sobre el mismo espacio para proporcionarles proporcionar el uso para un espacio de sentarse, un espacio de esparcimiento, para leer. Esto, como ustedes lo están viendo aquí, para que lo tengan presente, esto como ustedes lo están viendo aquí, es un auditorio. Miren, aquí está el video, aquí están el video BIM, ¿sí? Todos estos son unidades de video BIM que permiten hacer proyecciones en diferentes ángulos, ¿sí? Para precisamente hacer que la experiencia de una conferencia o asistir a este tipo de cosas, pues sea totalmente diferente, ¿sí? Aquí se rompe con el esquema que conocemos comúnmente de lo que es un auditorio, ¿sí? Y pasa a ser pues un espacio que tiene una lúdica y una manera de funcionamiento totalmente diferente. Esto es constructivismo. Esto es constructivismo. Aquí se apelan al capricho de la forma por la forma, ¿sí? Teniendo en cuenta la función. Siempre es muy importante que forma y función trabajen juntos. Sin embargo, desde el punto de vista del constructivismo, pues es un poco más relajado, más desparpajado trabajar con este tipo con esta tendencia de arquitectura. Permite más, pues da como más licencia a que las cosas sean como, por decirlo de alguna manera, más caprichosas, ¿sí? Esto es constructivismo, ¿sí? Miren que aquí parecería que esto fuera un cuadrado, pero no termina siendo un cuadrado, termina siendo casi que un trapecio, ¿sí? Todas estas formas trapezoidales que hacen parte del conjunto de esta fachada, ¿sí? Son de una u otra manera terminan estando fuera de una coherencia, ¿sí? Si nos damos cuenta aquí, no hay, no hay una verticalidad o una horizontalidad definidas, ¿sí? La regla casi que podríamos decir que aquí la regla es que no hay reglas, ¿sí? Y desde ese punto de vista se pueden construir los espacios. Bueno, tenemos el expresionismo estructural, que es cuando la arquitectura está en búsqueda de desarrollar nuevas formas, aunque si nos damos cuenta, se sigue trabajando desde la unión ya del minimalismo, ¿sí? Y el constructivismo. O sea, ya funcionan las dos cosas como, como en simbiosis, tratando de buscar un equilibrio en las dos. Eh, el expresionismo estructural, la idea es como prácticamente como lo dice su nombre, el expresionismo estructural lo que busca es precisamente mostrar las estructuras en su máxima expresión. Un evento claro, un escenario claro que tenemos de expresionismo estructural aquí en Medellín es el edificio inteligente, ¿sí? Casi prácticamente ustedes ven que la estructura prácticamente está desnuda, o sea, no tiene una fachada que la constituya como si lo tiene, por ejemplo, el edificio Coltejer, ¿sí? Que el edificio Coltejer, toda la fachada, ¿sí? Todo lo que hace el exterior del edificio es el mismo edificio, ¿sí? O sea, no es una torre, no es una torre de pisos forrada con algunos elementos, sino que el Coltejer es en sí la fachada y la estructura externa es lo que constituye el edificio. ¿Ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de entrar al edificio Coltejer? ¿Alguno de ustedes? No, señor. Bueno, al edificio se puede entrar porque es un edificio de oficinas. Si ustedes tienen la oportunidad algún día
de que vayan, ¿sí? Se van a dar cuenta de cómo estos parales, estos elementos verticales que van del piso hasta la punta del edificio, eh, están también en el interior del edificio dividiendo los espacios, ¿sí? Entonces cuando entra al edificio Coltejer, da la sensación de que todavía estuviera fuera del edificio Coltejer. ¿Por qué? Por las características que tiene de arquitectura. Bueno, entonces el expresionismo estructural es donde se busca pues como esta amalgama y esta unión de figuras y de formas de otras tendencias de la arquitectura. Es una tendencia o un estilo arquitectónico que trabaja con materiales, ahí sí materiales de vanguardia. Y hoy en día los materiales de vanguardia, estamos hablando de plástico, estamos hablando y cuando hablo de plástico, no estoy hablando de plástico de primera generación. Plástico de primera generación es el que sale nuevo de la planta de procesado. Estoy hablando de plástico reciclado. ¿Sí? Hoy en día hay una cantidad de soluciones desde el punto de vista constructivo y de insumos para hacer construcciones de plástico. O sea, hoy en día, literalmente, podemos armar una casa como si fuera un Lego. Literalmente, verdaderamente. De hecho, hay una empresa aquí en Medellín que desarrolla ese tipo de casas. Entonces, uno compra el ladrillo, ¿sí? Compra X cantidad de ladrillos, compra parales, ¿sí? Y arma su casa en el espacio en el que lo quiera armar. Por ejemplo, esto se está empezando a utilizar mucho en todos estos espacios en donde se construye y se deja una terraza, ¿sí? Y se paró de construir porque construir en material de mampostería, pues es muy costoso y implica mucha mano de obra. Con esta solución de estos ladrillos plásticos, una sola persona está en capacidad de construir una casa completa por la facilidad y por la versatilidad que tienen. Profe, sería ¿Cómo? como las casas prefabricadas, o es diferente. Es bajo el mismo principio de las casas prefabricadas, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando uno, digamos que la arquitectura desde el punto de vista de las casas prefabricadas como tal, intentan en una primera instancia, pues te vendían los muros. Entonces te vendían un muro, entonces tú conseguías muros los muros más pequeños eran de 2 por 2,40. Entonces eran unos paneles grandísimos, súper complicados de manejar, ¿sí? Que se armaban a partir de unos ensambles entre panel y panel. Palabras más, palabras menos, como se arma la panelería de un stand, ¿sí? Palabras más, palabras menos, como se trabaja la panelería, el armado de la panelería de un stand. Mientras que con estos ladrillos, vamos a ver si encontramos algo de eso acá. Rápidamente busquemos. Miren, por ejemplo, todas estas son casas construidas, ¿sí? En ladrillo plástico. Entonces, cada bloquecito es un ladrillo, a diferencia de las casas prefabricadas de las que hablábamos antes, que pues lo que te entregaban a ti era todo este panel listo, completo. Entonces, esa gente llegaba por lo general en un camión o en una tractomula, ¿sí? Una cosa muy grande para construir los módulos. Entonces, miren, a ver si de pronto acá se ven los ladrillos. Miren los ladrillos como son. Mírenlos acá. Entonces esto funciona como un Lego, unos elementos de ensamble, macho y hembra, que encastran uno en el otro, ¿sí? La coloración de estos elementos de los ladrillos,
pues el mismo uso del plástico reciclado. Todo lo que ustedes ven aquí, todo esto está generado en plástico. Vea, mire, las casas de ladrillos de plásticos tipo Lego que podrás construir con tus manos. Entonces, la, la, el, esta, este estilo de arquitectura, el expresionismo estructural, trabaja desde ahí, ¿sí? Trabaja desde este tipo de materiales. Miren, por ejemplo, un ejemplo claro acá. Esta fachada que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, básicamente podría ser construida a partir de estos elementos de plástico reciclado, ¿sí? Obviamente hay que tener unas consideraciones desde el punto de vista estructural, no sé hasta dónde algo como lo que estamos viendo acá se pueda construir todo así, pero pues ahí está la posibilidad. También se trabajan pues formas volumétricas bastante generosas. Ya aquí miren que aquí ya hay una mezcla muy clara de lo que es el minimalismo y el constructivismo, ¿sí? Aquí hay una mezcla totalmente clara de esos dos estilos arquitectónicos. Espacios muy generosos, ¿sí? O sea, lo que podríamos hablar desde cierto punto de vista de la monumentalidad de los espacios. Esto, ¿dónde se ve? Ah, bueno, clarísimo, por ejemplo, el atrio de la entrada del edificio inteligente. No sé, han ido al Parque de los Pies Descalzos, ¿cierto? Y han estado frente a la entrada, al atrio de entrada al edificio inteligente. Si nos paramos ahí, ese arco es tan grande, eso es tan inmenso, que parece que no, pues parece que eso literalmente como que no tuviera fin. O sea, es tan inmenso, tan grande, que ese vano vacío que está construido a partir de las estructuras que lo rodean, que pues parece que no tuviera fin o que no existiera siquiera, pero ahí está, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues las estructuras grandes, ya hay una mezcla mucho más grande de otros elementos que lo enriquecen desde el punto de vista del diseño y de la forma. Sí, miren que esto ya tiene mucho más eh, eh, valores estéticos y complementa la unión de una forma con otra. ¿Sí? Ya el uso del color, el uso de texturas, pues ya es mucho mayor. Hay muchos más elementos que lo constituyen. Miren, por ejemplo, esto. ¿Sí? Ya hay muchísimos más elementos que hacen que el, que este estilo de diseño pues tenga este tipo de características. Miren, volvemos a lo mismo, ¿sí? Grandes estructuras, espacios muy abiertos, espacios muy generosos, eh, abordando el uso de las formas de manera un poco más, eh, eh, estando un poco más lejos del constructivismo y más cerca del minimalismo, sin dejar a un lado el recurso y el desarrollo formal, pues, como en estos sentidos. Miren, por ejemplo, esta gran estructura que hay aquí en la parte superior, ¿sí? En donde funciona el interior y el exterior de la estructura. ¿Sí? No es algo netamente suntuario o decorativo, sino que tiene una funcionalidad. A diferencia de lo que veíamos en estas otras estructuras, aquí en donde lo funcional está dado por el espacio mismo y no por los elementos que lo intervienen, ¿sí? Bueno, tenemos el pluralismo arquitectónico, que digamos que esto es como la colcha de retazos desde el punto de vista de los estilos de diseño, porque no se clasifica o no está ubicado claramente dentro de alguno
de los estilos que vimos anteriormente. O sea, esto apela a cualquier recurso creativo, a cualquier recurso arquitectónico, a cualquier recurso desde la ingeniería civil, desde la construcción, para llegar a los resultados. Entonces aquí podemos encontrar partes del expresionismo estructural, del constructivismo, del minimalismo. Incluso en algunos casos se puede ir mucho más atrás desde el punto de vista de la arquitectura y entrar a lo gótico o entrar a otro tipo de circunstancias desde la arquitectura que lo convierten pues como en este tipo de resultados. No hay una constante de diseño definida, no hay, es algo como mucho más, ¿cómo decirlo, hombre? Fácil de diseñar no es la palabra, pero sí da la oportunidad de, pues en términos generales, hacer cualquier cosa, bien hecha, bien pensada, pero hacer cualquier cosa. Entonces miren que aquí si nos damos cuenta, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, este mural, estos muros que ustedes ven acá, están hechos y están construidos están construidos desde una técnica de construcción utilizada por los indígenas. Esto es una casa que está en Lima, ¿sí? En el Perú, ¿sí? Entonces, esta construcción, esta parte exterior, lo que hace la primera parte de la fachada, esto no son piedras pegadas en mampostería, estos son piedras puestas una sobre otra, ¿sí? Sobre otra, como se construyó Machu Picchu y como se construyeron muchas de las estructuras arquitectónicas de nuestros antepasados aquí aquí pues en Sudamérica, ¿sí? Que pues, se apoyaban pues en el uso de la construcción de la piedra. Esto es muy dado, este tipo de construcciones es muy dada encontrárselas en el altiplano boliviano, en Perú, Bolivia, la parte norte de Chile, en fin, esta técnica. Obviamente yo me imagino que al interior pues debe tener unos refuerzos y unos temas estructurales que hacen pues que se pueda lograr el resultado arquitectónico, pero pues básicamente parten de una idea y de una tradición constructiva pues muy antigua. Entonces, miren que aquí se forman, aquí vemos por ejemplo algo de constructivismo en estas formas de acá, ¿sí? Esto es algo de constructivismo. Vemos algo de minimalismo, ¿sí? Algo de minimalismo. También desde el punto de vista de lo estructural, pues aquí tenemos varias estructuras que componen el exterior, ¿sí? Vea, esto es cerca, esto es pues en las afueras de Lima, pero es cerca como al Parque de los Nevados que tienen ellos allá. ¿Cómo es que se llama eso ya, hombre? Se me fue. No, se me fue. Es el Illimani. Todo esto que hay por las montañas del Illimani, que es pues uno de los nevados que hay allá. Llevado esto al asunto del diseño de los espacios, miren cómo aquí en este espacio se conjugan todos los elementos que hemos visto anteriormente. Hay algo de constructivismo, hay algo de minimalismo, ¿sí? Desde el punto de vista de la construcción de las formas, de cómo están concebidas este tipo de estructuras. Miren, ¿sí? Aquí aparecen las formas, esto es en Corferias, en Bogotá. Sí, esto es Corferias, en Bogotá. Miren el uso de las diferentes texturas. Aquí hay brillo, aquí esto está matizado.
el uso y el orden de los elementos formales. Miren que esta forma, esto, se repite, es una constante que se repite durante todo el recorrido. Lo mismo sucede en todos los elementos que hemos ido viendo anteriormente. ¿En qué se constituyen este tipo de formas? ¿Qué terminan siendo desde los criterios de diseño? A ver. Porque miren, esto se repite acá, es esta ahí misma, acá hay otra igual, acá vuelve y se repite. Muy seguramente esto, desde el punto de vista de las leyes de la Gestalt, tiene algo de simetría. O sea, si estas formas están aquí, ¿sí? Esto está respaldado por una contraforma al otro lado. ¿Qué son todos esos, desde el punto de vista constructivo, cómo le podemos llamar a todos esos, a todas esas partes? Es un término sencillo, porque no se revuelquen mucho. No, profe. A ver, Sara, ¿qué se te ocurre? Desde el punto, no, profe. No. Bueno, miren, desde ese punto de vista, todos estos son los elementos focales de diseño, ¿sí? Esto se repite, se repite y se repite. Muchas veces cuando estamos diseñando algo, ¿sí? Nos ponemos como en la tarea, como en la tarea de diseñar absolutamente todos los elementos, ¿sí? Que hay en el espacio. Muchas veces cuando tenemos este tipo cuando utilizamos este tipo de recurso, ¿sí? En tener los elementos, se me fue la palabra otra vez, los elementos no es puntuales. Ay. Los elementos focales de diseño, cuando tenemos elementos focales de diseño, ¿sí? Los podemos repetir en varios espacios dentro de la propuesta de diseño para lograr tener pues una propuesta, digamos, sólida, ¿sí? Que el diseño trabaje por todos los elementos que rodean la propuesta de diseño. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? A ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué podemos concluir con lo que hemos visto hoy y con lo que ya hemos visto? Profe, A ver, a ver, yo sinceramente le puse muy poquito cuidado, lo grabé la clase. ajá, Entonces yo cuando la vea le digo mis conclusiones. ok, Profe, que todo dime. parte como de una idea y que a partir de esa idea se desarrollan pues como elementos Sí, pero y que miren, la idea tiene como dime. Sigue. que ya pues que toda idea tiene como una forma, como un color y que todo eso va a formar una estructura. Uy, ¿qué está sonando? No sé, mío no es. Santiago, ¿qué prendió por allá? Un taladro. ¿Qué están haciendo en la casa suya, Santiago? ¿Una reforma o qué? Bueno, Santi, ¿qué conclusiones podemos tener a partir de lo que hemos visto? No, profe, era un ventiladorcito. Y le conectaba al computador y estaba Pero, chocando. pero un ventilador, sí. Y es chiquitico. Bueno, Pero no, pues yo lo apago. Ya. qué podemos concluir? Pues como decía, esa era todo parte de una base, todo parte de una idea. Y siempre es bueno como que en los eventos
se tienda como a ese orden, ya sea desde la arquitectura, desde, por ejemplo, los ejemplos que mostraba de los stands, saber combinar todo este tipo como de expresiones, todo este tipo de estructuras para lograr como un mejor acercamiento, no, con una mayor atracción de los clientes, por decirlo así. Exactamente, generar propuestas que tengan un verdadero contenido interesante, pues como para los clientes. Adicionalmente a esto, miren que si trabajamos desde el punto de vista de, del uso de los estilos de diseño, pues podemos enmarcar una propuesta desde el uso de estos estilos. No tenemos que reventarnos la cabeza necesariamente trabajando desde, desde el diseño puro, que es cuando yo cojo un, eh, un concepto de diseño y lo empiezo a desarrollar sin basarme sin haber mirado absolutamente nada, y eh, empiezo a desarrollar, a pesar de que tenga un concepto y un referente para desarrollar, pues arrancar a desarrollar desde cero siempre va a ser muy complicado. Pues yendo y profundizando en cada uno de los, como de estos estilos de arquitectura, pues podemos encontrar elementos a la hora de diseñar que nos den más, desarrollos y que nos procuren pues como unos resultados de mucho más impacto sin tener, como les digo yo, sin tener que desarrollar absolutamente desde cero todo lo que, todo lo que se necesita para el desarrollo pues del proyecto. Bueno chicos, ¿qué hora es? 7:15. Uy, se fue súper rápido la clase de hoy. Bueno, una vez termine de subir el contenido para esta semana, eh, cómo van con Karen? ¿Cómo van en las otras materias? Profe, pues digamos que bien. ¿Cómo así Pero que no sé. digamos? Porque No, pues digamos. yo no, yo creo que no voy a hablar solo conmigo, sino que apenas apenas el jueves pasado nos avisaron de que esto no va a ser, que esto va a ser es un curso asistido y que nos van a Ah, quitar 4 semanas. ya le soltaron la bomba. Sí. Entonces me parece, con el mayor de los respetos, tampoco le dije nada a Joana, que seguimos siendo los berracos muñecos de prueba y que a nosotros no nos pueden venir con ese cuento de que estábamos Pero Santi, esperando que se matriculara más gente porque somos los únicos 5 huevones que seguimos aquí. bueno, en eso sí tenés razón. Pues eso sí no hay nada. O sea, nos hubieran dicho desde el primer día que conectaron, Sí. muchachos, esto es un curso asistido, ta. Pero no espera que ya pasaron 4 semanas, Bueno, 5. ahí sí ya el tema a mí, se me escapa a mí de las manos. Ahí Pero no, sí. pero ya pues con la temática y todo va muy bien. Eh, Vea, pues creo que con usted hemos avanzado, temitas nuevos, con Mauro excelente. Karen, pues personalmente creo que ha mejorado un poco la metodología, Ha esperemos que mejorado, siga la así. verdad, sí ha mejorado. Sí. Bueno, sirvió toda la